Hola a todos, hoy en el Profe de Historia, capítulo 7, La patria del criollo de Severo Martínez Peláez. Aprovechamos para pedirle su apoyo. Este se puede hacer de varias maneras. Una de ellas es suscribiéndose al canal El Profe de Historia GT. La otra es marcando la campanita para recibir notificaciones y también dejando sus comentarios en el canal. Hola a todos, soy el Profe de Historia, capítulo 7, La patria del criollo. El capítulo se titula Pueblos de Indios. El primer subtema de Pueblos de Indios es la reducción y los pueblos. Es muy interesante cómo Severo Martínez explica que la reducción fue el proceso para crear esos pueblos llamados en aquel tiempo pueblos de indios. Dado que esta fue una medida fundamental de las leyes nuevas, esto de concentrar a los indígenas después de que se abolió la esclavitud y concentrarlos en pueblos. Lo explicamos porque Severo Martínez dice que los indígenas, como sabemos, vivían en época prehispánica muy dispersamente y acá la idea es concentrarlos a vivir en pueblos coloniales. Lentamente al principio son reducciones y después van a ser pueblos y esto va a ser una implementación rápida porque colaboran los funcionarios, los frailes y los propios indígenas con tal de zafarse de la esclavitud, apoyan la creación de estas reducciones. Eso les va a permitir librarse de la esclavitud y que los tributos sean reducidos. También les va a permitir una vida estable y trabajo regular en la tierra, que era lo que los indígenas necesitaban. Esa colaboración entonces va a ser muy activa para evitar esa esclavitud y va a ser crucial para el éxito e implantación de este nuevo sistema. Como podemos observar, la reducción era un proceso muy simple, con una plaza central, digamos, las autoridades tenían su espacio, la iglesia también, y luego la casa de los pobladores, de los vecinos. Era muy sencillo el proceso, por lo tanto era muy práctico de hacer. Con respecto a la organización de los pueblos, estos pueblos fueron creados con técnicas indígenas, pero ya con un trazo colonial. Acá los indígenas se enfrentaban a hacer eso o que sus sembrados y sus antiguas viviendas fueran destruidas. De igual manera, la definición que nos da Severo Martínez Peláez de pueblo de indios es que es una concentración de familias indígenas con ciertas obligaciones, la principal, radicar en el pueblo, y que estos pueblos estaban condicionados por la coerción y la explotación. Finalmente, el subtema analiza cómo ese pueblo de indios llegó a convertirse en el pilar de toda la estructura colonial. Severo Martínez Peláez nos recuerda que gracias a la existencia del pueblo de indios se logró alcanzar las metas de los tributos y alcabalas, que eran impuestos de aquel tiempo, que eran recolectados por las autoridades españolas, y definitivamente eso significa que la producción de tributos generaba también posibilidades para el impuesto de alcabalas, que era el impuesto de intercambios. Ambos eran claves para el sostenimiento de la burocracia española. De igual manera, fue relevante que gracias al pueblo de indios existía el trabajo forzado en los repartimientos, y esto va a beneficiar fundamentalmente a a la clase criolla. Igualmente, el pueblo de indios servía para proveer de trabajos no remunerados a la iglesia, lo cual le daba privilegios a los religiosos que ahí vivían. Y finalmente, el pueblo de indios generó de alguna manera un enriquecimiento para los alcaldes y corregidores. En el subtema 3, que se titula El repartimiento de indios, nacimiento y régimen, Severo Martínez explica cómo aparece ese repartimiento, entendido como ese modelo de repartir a los indígenas, después de que fue imposible tratar de crear un sistema de indígenas como trabajadores libres. Eso no lo permitieron los criollos y lucharon para evitarlo, y eso hizo posible que surgiera ese repartimiento que surge justamente cuando ya está abolida la esclavitud, de tal manera que de todos modos a los indígenas se les va a obligar a trabajar básicamente en haciendas, minas y obras públicas. En el Reino de Guatemala y en el Valle Central de Guatemala va a ser principalmente en trabajos en haciendas. Ahí tenemos la vida de los indígenas que era muy difícil en los repartimientos, y acá también Severo Martínez nos habla de la legalización y uniformidad que alcanzó el repartimiento. ¿Por qué? Porque se legalizó para toda una región. Por ejemplo, en el actual México y Guatemala fue uniforme, y dice Severo que se consolidó un sistema de trabajo servil, movido por
Coerción, porque es obligatorio ir al repartimiento. Rotación, porque los indígenas tienen que ir durante una semana al mes, un grupo, otro grupo va en la segunda semana, otro en la tercera y la cuarta, es decir, que es rotativo el trabajo y se les tiene que pagar. Eso sí es muy importante, ¿cierto? La paga es mínima, pero los hacendados están obligados a pagarles por ir a esos repartimientos. Sin embargo, muy pronto se dieron debates sobre los efectos destructivos que estaba cobrando el repartimiento, ese abuso por parte de los criollos sobre el trabajo indígena, y en el vecino México se abolió en 1633, pero en el actual territorio de Guatemala continuó. Eso significaba que había una contradicción, ¿verdad? Una conciliación por parte de la explotación y al mismo tiempo con la conservación de los indígenas como tributarios ante el rey. El subtema 3, el repartimiento por dentro y anomalías y abusos, él profundiza Severo Martínez en que estos repartimientos fueron organizados, pero hubo anomalías. De hecho, había jueces repartidores y alcaldes indígenas que se aprovechaban de este repartimiento para su propio beneficio, y eso traía una aplicación que perjudicaba a los indígenas. Esto, por supuesto, es un trabajo forzado continuado y extenuante, priva a los indígenas para descansar y atender sus propios cultivos. Eso indica también que había una desigualdad porque los indígenas nobles, como se verá más adelante, van a evadir el trabajo forzado y al final es una cadena de injusticias y de corrupción por parte de los funcionarios implicados en estos abusos. Alguna imagen de más o menos para evocar el trabajo difícil que era ir a los repartimientos en las haciendas criollas que estaban lejanas, por supuesto, de los pueblos de indios. Este repartimiento también en sus anomalías hace que hubiese intentos de reforma, ordenanzas, leyes que se hacían para reformar esto, pero de todos modos se permitió el abuso para garantizar la producción y el comercio. Es decir, las autoridades toleraron este tipo de abusos. ¿Por qué? Porque la explotación de los indígenas era base de esa economía colonial. De tal manera que las autoridades españolas querían dar una impresión, pero claro, era una falsa impresión con esas ordenanzas. Y lo que sí era cierto es que los indígenas se resistían dentro de un sistema que era totalmente abusivo. El cuarto punto, la paga del repartimiento, es muy interesante porque había una desigualdad. Por ejemplo, la remuneración se considera que era muy baja, no alcanzaba para cubrir las necesidades, se pagaba con un real como moneda fraccionaria y era una cantidad que apenas alcanzaba para lo diario en el trabajo de aquellos tiempos. También que había pago insuficiente y prácticas abusivas como pagarles en especies en lugar de pagarles con el real, se les pagaba en especie o con moneda depreciada que no, nadie aceptaba. De tal manera que era un trabajo muy complicado el de los repartimientos. El trabajo y la paga que tenía era insuficiente. También había fraudes a la hora de hacer los conteos, se practicaban de manera abusiva para beneficiar a los hacendados y además se creó un sistema de trabajo a destajo, es decir, se les pagaba por la cantidad trabajada y no por el tiempo. Eso también exageró la explotación. De hecho, los indígenas y religiosos ya denunciaban esas prácticas abusivas a lo largo de todo el periodo colonial. El subtema 5 es muy interesante porque Severo Martínez hace una proyección histórica del repartimiento y nos explica que se va a mantener durante toda la colonia, que el repartimiento va a ser pieza fundamental, que va a ser crucial en la estructura socioeconómica colonial y que va a ser relevante para diversas empresas agrícolas. Por lo tanto, va a tener un uso extendido en todo el reino, pese a las críticas y abusos de las que era objeto el repartimiento. Y de tal manera, ese repartimiento se continuó como una práctica abusiva, de hecho, a pesar de que se prohibió en muchas ordenanzas. De hecho, en este modelo se va a llegar hasta incluso el siglo XIX, principios del XX, con un sistema muy parecido, como vamos a ver pronto, al sistema de repartimiento colonial. De hecho, esas modificaciones vinieron en el siglo XVIII para actividades agrícolas. Por ejemplo, ya el repartimiento se empezó a hacer en temporadas, y esto porque se dieron cuenta que ciertos cultivos requerían de más demanda en cierta época del año, y entonces hacia esa época del año mandaban a los indígenas a este repartimiento que empezaron a ser llamados como mandamientos. De hecho, esto generó críticas porque había una violencia y explotación excesiva en ese tiempo en que eran enviados a trabajar. Se continuó
el sistema debido a que la élite criolla así lo imponía, y ese repartimiento fue mantenido incluso después de la independencia, y como se verá más adelante, se va a transformar a finales del siglo XIX, principios del XX, con la implementación del trabajo forzado en las fincas cafetaleras principalmente. En el subtema 6, Severo Martínez nos habla del terror colonial y de los corregidores. Los corregidores eran el grupo de poder en cada corregimiento, que eran más o menos lo que ahora son los departamentos. Eran una especie de gobernadores que tenían todo el poder y que se dedicaban básicamente a esto, a imponer el terror sistemático para mantener la sumisión de los indígenas, a mantener una represión violenta para evitar que se levantaran o que se rebelaran los indígenas. Esto implicaba que era un sistema económico opresivo que mantenían los indígenas en una explotación constante y que además iba a provocar severos castigos ante cualquier acto de rebeldía. Esa era la idea, evitar las rebeliones. Sin embargo, era muy común que ante cualquier rebelión, en público, los pueblos originarios, los indígenas que se rebelaban, iban a ser castigados en público, llevados ahí a la plaza para castigarlos públicamente y obviamente mandar un mensaje hacia el resto de la población. Ese terror colonial va a tener que utilizar lamentablemente a la nobleza indígena, a esos llamados indios nobles, a estos caciques, como parte del sistema para ser vigilantes y cómplices. De hecho, estos indígenas van a tolerar estos ultrajes y van a utilizar el miedo contra su propio pueblo. Y finalmente, Cedro Martínez nos habla de un par de repartimientos muy específicos, que son el repartimiento de mercancías e hilazas, que eran otra forma excesiva de explotación sobre los propios pueblos indígenas. El subtema 7 es muy interesante porque él matiza, Severo Martínez matiza el papel de los llamados por él indios ricos, es decir, la nobleza indígena de aquel tiempo, los antiguos caciques, que son estos indígenas que están al margen de la servidumbre, son indígenas que sus antepasados fueron caciques y tienen esos privilegios adquiridos durante la dominación y la conquista, y por lo tanto están exentos de la obligación de tributar, eludían el trabajo forzado y otra serie de privilegios, como por ejemplo, se les convierte en alcaldes e indios principales. Sin embargo, cuando estos no cumplen su trabajo, se les envía a prisión y son azotados, por ejemplo, cuando se atrasaba la tributación de todo un pueblo. Sin embargo, estos indios ricos van a ser cómplices de corregidores y expolian a su propia gente. Lo que Severo Martínez nos está explicando es que esto se debe a que en la época prehispánica ya había una jerarquía. Él habla de una transición hacia el régimen de esclavitud, pero la clave es que ya existían diferencias jerárquicas dentro de los pueblos dominadores, y esto lo van a aprovechar los españoles para utilizarlo a su favor. De tal manera que ya había imágenes de indígenas ricos que vivían de una manera mucho mejor que los comunes, los famosos y célebres más iguales. Los indios ricos, como decía Cortés y Larraz, en algún momento eran vistos como una peste y perdición de los pueblos, porque ya vivían demasiado muy bien comparado con el resto y oponían una situación difícil a los demás. Proponían Cortés y Larraz que los cabildos debían ser dirigidos por indios instruidos y no por principales, pero era solo un ideal. También Severo Martínez analiza dos elementos. Uno, la falacia de la guerra interna, porque él dice es que se habla mucho de cómo estaban en pugnas las sociedades prehispánicas, que era bueno que vinieran los españoles a evitar esas pugnas y a aliviar todo con la conquista. De tal manera que esas sociedades, sin embargo, tenían sus propios desarrollos. También habla de que estos indígenas ricos en la colonia provenían de jerarquías que ya existían y que esa estructura colonial creó estos indios nobles opresores que fueron cruciales para el sistema de explotación colonial. En el subtema 8, Severo Martínez analiza esa evasión de indios. ¿Qué significa esto? Los indígenas se evaden, vivir en los pueblos, tratan de huir y en algún momento lo consiguen, huyen debido al trabajo agotador de repartimiento, debido a que esa opresión colonial como causa los obligaba a moverse del lugar y fugarse. Los indios se refugiaban en lugares alejados y escondidos, como por ejemplo barrancos, montañas, etcétera, y eran lugares muchas veces provisionales, que era muy riesgoso vivir ahí, pero ellos preferían hacerlo. Tal el caso de los pajuides, que eran asentamientos temporales donde se ocultaban los indígenas. Estaban ocultos, como decíamos, en barrancas, vallecidos, montañas y aislados, y al final, si los descubrían, iban a ser destruidos.
Esto implica que los indígenas optaban por una evasión interna, se ocultaban dentro de esos territorios coloniales y este fenómeno se intensificó mucho en el siglo XVIII porque de alguna manera reflejaba ese deseo de escapar de la sujeción del rey, de las autoridades, de los criollos y de la iglesia. Finalmente, el capítulo en el tema 9 habla de un tema teórico muy interesante que es el problema del indio. En los años 70 se estaba debatiendo mucho eso y Severo Martínez habla de que esa explotación colonial dio lugar a características que moldearon tanto a criollos como a indígenas y que los indígenas van a formar parte de una clase servil que representa a la mayoría de la población guatemalteca. Él ya hace una traspolación hacia el presente. Él dice que para entender eso que él llama el problema del indio, es crucial entender el desarrollo histórico como tal. Por lo tanto, ignorar esos factores históricos resulta un enfoque racista. ¿Por qué? Porque él habla de que esos factores económicos y sociales que bloquean el desarrollo es esencial para solucionar posible, entre comillas, problema del indio. Él dice, lo que pasa es que esos factores de opresión y su impacto, como la explotación económica, pobreza, coerción y terror, impiden el desarrollo de las comunidades indígenas. Esos factores mantienen a los indígenas, incluso en el presente, en la servidumbre, porque se perpetuaron esas condiciones de vida de esa clase servil colonial. También Severo Martínez finaliza haciendo una crítica al concepto de la edenización. La edenización entendemos ese proceso mediante el cual el indígena deja de ser indígena y se vuelve ladino. Y Severo Martínez dice, hay gente que está proponiendo que la solución sea que el indígena deje de ser indígena y se vuelva ladino y se acaba así el problema del problema, entre comillas, del indio. Esta situación sugiere falsamente, dice Severo Martínez, que los indígenas pueden mejorar simplemente adaptando esa cultura ladina, pero no. Severo Martínez dice que la verdadera solución reside en eliminar los factores de opresión y crear nuevas oportunidades para los pueblos originarios. Muchas gracias.